Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, Alfredo. ¿Qué dice don Bayoco? ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Sí. Pasando otra semanita, otro trago amargo, ¿no? Triste, porque esto de que no tengamos señales del gobierno y que todas las señales que vinieron del campo fue inmovilización de Hacienda, pérdida de divisas, frigoríficos que no trabajaban, gente que se quedó sin trabajar estos días prácticamente en todas las plantas. Realmente espantoso, ¿no? Cuando todos deberíamos tener puesta nuestra atención en los próximos pasos, en exportaciones que según el presidente de la Nación dijo eran tan importantes para nuestro país, y de golpe y porrazo este papelonazo inmenso que nos lleva a estar otra vez en la tapa de muchos diarios del mundo, muchos canales de televisión que reflejaron el escaso interés de la Argentina por cumplir con sus compromisos. Escaso por no decir nulo, ¿no? Tristeza, realmente una gran tristeza, Silvio. La no señal se puede leer también como una señal, ¿no? Aparecieron reuniones constantes del sector privado, básicamente de los frigoríficos, que presentaron un par de propuestas vinculadas con la exportación, que me parece a esta altura son los más preocupados, porque entre el 80 y el 90% de la producción de estos frigoríficos exportadores, básicamente nucleados en el consorcio ABC, que son 32 concretamente, tienen destinada a la exportación casi en la totalidad de lo que producen. Y por eso la premura por presentar propuestas, que fueron sistemáticamente rechazadas. Está claro que asumir una propuesta como una alternativa viable al escape de esta cerrazón a las exportaciones de carne vacuna era asumir un error grosero. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, primero que el plato de los argentinos, esto es lo que tenemos que decir, no se va a ver beneficiado de ninguna forma, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, con esta medida de cerrar exportaciones. Probablemente después de los 30 días que dura la medida, la resolución de cerrar las mismas, aparezca una nueva alternativa a esto, que significará la restricción de algunos cortes, el parrillero, de eso se habla, la posibilidad de que el consorcio ABC vuelque un mayor volumen del que estaba volcando de 8.000 toneladas y que aparezcan retenciones más altas, porque asumir una alternativa como las que presentó el ABC en los últimos días sería sin dudas asumir una derrota política, cosa que me parece no está dispuesto a asumir sobre todo el Ministerio de la Producción en base a lo que dictamina la Secretaría de Comercio. ¿Para qué cosa, no? El presidente de la Nación exponiéndose a hacer el ridículo ante todo el mundo y en la Argentina hacer otra vez un papelón ante la gente de a pie, el ciudadano de a pie, que mira azorado como el gobierno otra vez no sabe qué hacer, porque ya nadie se traga el sapo de que el gobierno haya hecho en serio para el bien de los argentinos. La mejor muestra la tenemos esta semana, donde volvió a subir el precio de la carne porque no se hicieron los deberes como correspondía. Si hubiera estado bien hecho, probablemente los precios de la carne hubieran bajado. El drama todo esto es la desconfianza, hacia afuera por supuesto, con clientes que han depositado en su momento la confianza en un proveedor como la Argentina, importante en materia de volumen a nivel mundial, y hacia adentro, ¿qué es lo que hacemos con los que producen en la actividad ganadera de cara al futuro? Malena de los Ríos y estos títulos para la apertura del sector campo. Bienvenidos, y ahora sí vamos a ver un resumen, los principales títulos del sector agroindustrial. El primer título tiene que ver con lo internacional, Rusia y el trigo. Bueno, el país ruso comienza a cobrar retenciones móviles a las exportaciones de trigo. ¿Qué es importante en este proceso, en esta transición? Bueno, el gobierno cobraba un impuesto fijo de 50 euros, es decir, aproximadamente 61 dólares, que ahora pasa a un sistema de impuesto flotante, el cual va a comenzar con un nivel de 28 dólares. Junio es un mes que marca el inicio de la cosecha de trigo en el hemisferio norte. Entonces, Rusia, ser uno de los principales proveedores de este cereal, lo que marca es una tendencia dentro de este mercado.
Pero ahora el segundo título, volvemos para la Argentina y tiene que ver con el rumbo de la sociedad rural argentina. Se decidió este rumbo y el presidente, como lo ven en pantalla, es Nicolás Pino, que ganó y va a presidir la entidad durante los próximos 2 años. Terminó derrotando a Daniel Pellegrina, que estaba compitiendo por otro mandato. Ahora les traigo un dato importante por parte de las elecciones, porque Pino, que pertenece al movimiento Compromiso Federal, se impuso en los siguientes distritos que son clave para, digamos, la elección que ganó: Entre Ríos, Chaco, Formosa, La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y 2 de 3 de la provincia de Buenos Aires, en lo que fue una elección muy pareja debido a que el ganador sacó más de 50 votos contra su competidor. Tercer título tiene que ver con la carne, y es que van a multar a 19 frigoríficos por maniobras fraudulentas. ¿De qué estamos hablando en maniobras fraudulentas? Bueno, declararon que la carne que estaban exportando no era apto para el consumo humano. Esto significa que desde la aduana le cobran retenciones por el 5%. Ahora, detectaron que esto no era cierto, que esta carne sí era apto para el consumo humano, pero esa retención cambia de 5 a 9%. Último título, tiene también que ver con la carne, pero en este caso el comercio exterior y la carne aviar argentina dentro del mercado europeo, ya que queda habilitado el país para reiniciar esta exportación que recordemos que el gobierno había suspendido desde el 13 de marzo. Las autoridades argentinas comunicaron que se llevaron a cabo distintas modificaciones en el sistema de sanidad y en materia de certificación de carnes y productos de este tipo de producciones. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, vamos a hablar de una economía regional que tiene un presente interesante y que tiene una proyección muy destacada en la Argentina. Vamos a hablar de forestación. Por eso tenemos a Claudia Peirano en contacto con nosotros, que es directora de AFOA, de la Asociación Forestal Argentina, para entender un poco por dónde anda esta actividad. Claudia, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer poder informar un poco más sobre un tema que creemos que es clave para lo que es el desarrollo regional en Argentina. Ahora, qué curioso, Claudia, ¿no? Porque vos hablás de un tema clave y sin embargo, yo estoy seguro lo que te estoy diciendo, es desconocido por muchísima gente. No te digo en el mundo porque no podría evaluarlo así, pero sí en la Argentina. No es un tema del que estemos hablando ni en el colectivo ni en el tren, seguramente, ¿no? No, pero si uno mira a su alrededor, se va a encontrar que desde el lápiz, desde la cuna, desde el libro y en muchísimos productos que uno tiene alrededor, está el árbol presente. Y lo que se ve es que esto va a aumentar cada vez más, porque de la forestación surgen posibilidades en biorefinerías, en productos de reemplazo de bienes no renovables, en múltiples cosas. O sea, desde el lanzamiento de un satélite de madera que se está por hacer en breve, autos que están haciendo en Japón de madera, en fibra de madera, hasta biorefinerías donde textiles, bioproductos, cuestiones vinculadas a salud y demás provienen de la celulosa. Sin decir lo que es la construcción con madera, con las nuevas tecnologías que permiten edificios de 16, 18, 20 pisos de alto enteramente en madera, con una huella de carbono positiva. Al contrario de lo que son las construcciones actuales, donde el cemento, ustedes saben, es uno de los productos que tiene una mayor huella de carbono en el mundo, ¿no? Claudia, ¿aproximadamente en qué cantidad de hectáreas y en qué región básicamente de la Argentina se desarrolla la actividad forestal hoy en día? Mira, una de las cosas que hay que entender en Argentina es que hay que hacer una fuerte diferenciación de lo que son los bosques nativos de lo que son plantaciones forestales. Cuando yo estoy hablando de todos estos productos vinculados a construcción con madera, biorefinería y demás, nosotros estamos hablando de plantaciones forestales. En Argentina no se produce una sola hoja de papel que provenga de bosques nativos. Todo es de plantaciones que se plantan
en sistemas mayoritariamente certificados por sostenibilidad y se replantan, o sea, son productos renovables. Estamos hablando en plantaciones forestales de 1.3 millones de hectáreas y que proveen al 95% de la industria de base forestal en Argentina. En bosques nativos, las provincias han reconocido 55 millones de hectáreas de bosques nativos, pero la actividad industrial vinculada a bosques nativos es bastante más limitada, ¿no? Vos sabés, hace, no sé, supongo que unos 40 años, charlaba yo con un consignatario en el mercado de Hacienda, no sé cómo llegamos ahí, pero me dice, ¿no te interesaría invertir en forestación? Yo como si me estuvieran hablando chino básico, ¿no? Nada, cero. Le digo, a ver, contame. Bueno, y me contó varias cosas, entre ellas que tenía que esperar 18 años para ver mi primer rédito, digamos. Y obviamente eso a mí me desalentó porque no tenía una moneda, te podés imaginar. Digo, ¿eso no es un obstáculo para aquellos que por ahí quieren invertir y dicen 18, y en la Argentina yo no me animo a invertir a 18 meses? El sector forestal tiene una ley de promoción, que es la ley 25080, y que reconoce esa falla de mercado, digámoslo así, de los tiempos que hay que esperar, teniendo un aporte no reintegrable sobre los costos de plantación. O sea, hay una ley que, digamos, promueve estas plantaciones y además tiene un sistema que también tiene varios beneficios fiscales más. La ley ha andado a los tumbos como todo lo que es la cuestión fiscal en Argentina, pero lo cierto es que genera otros distintos beneficios que hacen que sea mucho más posible esta inversión. Y en realidad también se puede estar pensando en el sector forestal, si su amigo ganadero es ganadero, con ganadería. O sea, los sistemas hoy foresto-ganaderos son de una alta productividad, mejorando el bienestar animal, mejorando las pasturas, mejorando todo el sistema y realmente genera un sistema muy, muy atractivo. Inclusive estamos por hacer un seminario sobre carne carbono neutro. En realidad, carne carbono positiva o positivo en sistemas de cría que le pueda pasar a los sistemas de engorde con digamos, un crédito en bono de carbono. Estamos conversando con Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFOA. Claudia, ¿nos permitís un minuto? Hacemos una pausa, regresamos porque todavía tenemos muchas dudas sobre una actividad que evidentemente tiene un presente fuerte en la Argentina productiva, pero me imagino por lo que estás comentando y por el impacto climático positivo, beneficioso para con el medio ambiente, tiene un futuro enorme todavía. En un ratito seguimos charlando. En Del Sector Campo, Alfredo, seguimos charlando con Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFOA. Claudia, ¿cuántas empresas productivas están involucradas en la actividad forestal en la República Argentina y cuánta mano de obra le da al pueblo argentino tan importante esto, teniendo en cuenta desde lo social lo que significa hoy el trabajo en el país? Buena la pregunta porque me permite tomar otro aspecto de esto, que es el agregado de valor de la madera en Argentina y el potencial que tiene. De la madera hay varias líneas, digamos, de agregado de valor. Una tiene que ver con la celulosa, el papel y lo que yo les comentaba de biorefinerías, textiles y demás. Otra vinculada a la madera, que tiene que ver con construcción con madera, con muebles, pisos, etcétera. Otra vinculada a energía. Las grandes inversiones que ha habido los últimos 3, 4 años en Argentina están vinculados a plantas de energía eléctrica en base forestal. Toda esta cadena que nosotros se han unido, digamos, las entidades que representan a todas estas cadenas en CONFIAR, que es el Consejo Foresto Industrial Argentino, representamos alrededor de 100.000 empleos directos, alrededor de 7.000 pymes
exportaciones por unos 600 millones de dólares y realmente consumiendo solamente el 50% de la materia prima hoy disponible en Argentina de los arbolitos crecientes. O sea, de ese 1.300.000 de plantaciones que yo les comentaba, esa estructura industrial solamente está consumiendo el 50%, el otro 50% está quedándose en el campo. Nosotros hicimos un plan dentro, en un diálogo público-privado y con otras instituciones del sector, un plan estratégico 2030 foresto industrial, que fue refrendado, digamos, por una consultoría internacional de AFRI, en la cual muestra que Argentina de acá al 2030 puede invertir alrededor de 7.000 millones de dólares para agregar valor a esa cantidad de materia prima disponible y duplicar la cantidad de empleo, o sea, generar 80.000 empleos más e industrias en toda la cadena, o sea, en construcción con madera, en muebles, en celulosa y papel. Estamos hablando, AFRI, esta consultoría, digamos, hizo un análisis de los mercados internacionales y dónde Argentina puede insertarse y convalidó, digamos, esta mirada que se tenía desde las distintas entidades en cuanto a que se puede hacer perfectamente una planta de papel marrón. Ustedes saben que es la principal importación de Argentina, que tenemos en nuestra balanza comercial es negativa, es por importación de papel. Y esencialmente papeles marrones. ¿Y en qué se utilizan esos papeles marrones? En la agroindustria, en lo que es embalaje, en todo lo que es cartonería. Es con lo que nosotros exportamos nuestros agroproductos y donde todo, digamos, el comercio hoy online es lo que requiere. Bueno, ahí somos sumamente deficitarios, tenemos la materia prima, tenemos los pinos disponibles para producir ese papel, necesitamos la inversión. Son inversiones de 1.000 millones de dólares. Claudia, ¿el sector trabaja con absoluta libertad o le pasa un poco como a la agricultura, que tiene frenos? De hecho, lo tuvimos con el maíz hace poquito tiempo atrás, hoy lo tenemos con la ganadería. ¿Ustedes se están moviendo con absoluta libertad para trabajar? ¿Cómo es la relación con el gobierno? Nosotros hemos mantenido los niveles de diálogo que hemos tenido tradicionalmente con los distintos gobiernos. Siempre hemos tenido buen diálogo. A nivel internacional, el sector de la madera, de celulosa y de papel debe ser uno de los sectores más libres, o sea, prácticamente no tiene restricciones globales, más allá de lo que puede ser la trazabilidad por gestión sostenible de los bosques. Esa es una restricción internacional, pero después son mercados que se mueven con mucha libertad y dentro del gobierno nosotros tenemos una mesa específica con la cual se siguen manteniendo en diálogo los distintos temas que nos interesan. Si tuvieses que comparar la actividad forestal argentina con la de Uruguay, con la de Brasil, con la de Chile, que es muy fuerte, ¿en qué posición estamos? Somos los que perdimos el tren de los últimos 15 años. Lamentablemente, Argentina tiene que retomar o volver, digamos, a una senda que perdimos. O sea, en los últimos 15 años hubo un cambio en toda la estructura de producción de celulosa, papel y maderas en el mundo, en donde el centro y eje que estaba en la zona de Finlandia, Suecia y de Canadá y Estados Unidos, empezó a mudarse hacia el sur. En esa mudanza, Brasil en los últimos 15 años invirtió 20.000 millones de dólares vinculadas al sector forestal industrial, Chile invirtió alrededor de 8.000 millones, Uruguay 4.000, nosotros 0. O sea, y originariamente en los años 90
tanto Chile, digamos, miró a Argentina como forma de expandirse, y varias de las fábricas que se pusieron en Uruguay o en Brasil también miraron a Argentina. Pero no hemos sabido generar, digamos, las condiciones como para atraer inversiones de esa magnitud, y ese es el gran desafío que tenemos de acá en adelante. Claudia, gracias por estar, ¿eh? Beso grande. No, al contrario. Gracias, Claudia, muy amable. Me quedo reflexionando, Alfredo, un poquito, ¿no? Diría el querido amigo Willy Cohen, somos nosotros, ¿no? Dios. Qué problema que tenemos nosotros mismos. Sí, exactamente. Cuando escuchás a aquellos que desarrollan cualquier tipo de actividad y entras a comparar lo que pasa puertas adentro con lo que ocurre nada más que alrededor nuestro, te das cuenta que el problema somos nosotros. Somos bomberos y especialistas en pinchar la manguera. Qué horror, ¿no? Pausa breve, ya regresamos. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. En Del Sector Campo compartimos ganadería en un minuto. Durante la semana, el miércoles concretamente, terminó el paro que tuvo una vigencia de casi 15 días. Tuvo una representatividad cabal en los diferentes mercados, no se concretaron remates feria. De todas formas, no debería llamarnos la atención cuando se conozcan en las próximas horas datos oficiales con respecto a la faena de mayo, que no van a variar mucho de lo que pasó en abril. Está claro que siguió habiendo faena. Hay que tener en cuenta que la dinámica productiva ha cambiado en los últimos años y que más del 90% de la inversión en hotelería filotera es asumida hoy por los frigoríficos, básicamente los exportadores, por matarifes y abastecedores, que en condiciones como las actuales echan mano de ese recurso estratégico para seguir faenando, para seguir teniendo actividad. ¿Por qué no levantó el gobierno esta medida? Básicamente para no asumir el costo político de una derrota parcial que tendrá que asumir en algún momento. Para que haya pan y alimentos en las góndolas, los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. En Del Sector Campo, Alfredo, el placer de recibir a Pablo Adriani. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto estar acá con ustedes. Como todos los sábados, el gusto realmente es nuestro, Pablo. Se terminó mayo y el dato de liquidaciones no es que asombre, pero de alguna forma impacta y de manera positiva. Esto lo hace en las arcas del Banco Central. ¿Qué tenés para decirnos respecto de este tema tan sensible para todos los argentinos? Y yo te diría que la liquidación de divisas del mes de mayo fue récord histórico absoluto, 3.545 millones de dólares. Si vos hacés el acumulado enero-mayo 2021, son 13.300 millones de dólares. El año pasado, enero-mayo 2020, eran 6.200 millones de dólares. O sea, la magnitud de lo que está pasando en la Argentina con las liquidaciones de divisas, las cosechas, es realmente impresionante y rompió todos los relojes de todos los economistas que decían hay que esperar a mayo, junio para que ingresen las divisas, pero las divisas ya ingresaron en los primeros 5 meses. Y el segundo dato más alto hay que retrotraerlo al 2015 con 11.000 millones de dólares. O sea que el campo este año aportó en los primeros 5 meses 6.000 millones de dólares más que el año pasado. Y el año pasado el total anual de lo que estamos hablando de los principales granos
era de 28.000 millones de dólares en el año. Quiere decir que en 5 meses tenemos prácticamente el 50% de lo que se liquidó en todo el año pasado, cuando todavía falta cosechar el maíz de segunda, falta venderse más de 30 millones de toneladas de soja, o sea que vamos a tener un ingreso de divisas récord en el 2021. Solamente puede haber un cortocircuito con el periodo de las PASO y las preelecciones de medio término, ¿no? Que el productor por ahí, ante la incertidumbre, se sienta arriba de la soja y del maíz y no vende. Pero si no es por eso, vamos a ir a un año récord. Pablo, que se haya liquidado más del 100% de lo que se liquidó el año pasado a esta altura del partido, uno llega a preguntarse, ¿bueno o es malo para el productor? Porque, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno? Decir, bueno, ya está, no fue bárbaro, menos mal que no hicimos tal cosa, menos mal que no hicimos tal otra, o qué lástima, le podíamos haber enchufado un 10% más de retenciones. Yo creo que es la vieja historia del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Hay que considerar lo siguiente, a diciembre del 2020 el productor tenía 20 millones de toneladas de soja de la cosecha vieja sin vender, que la vendió en los primeros 3-4 meses de este año. O sea, en algún momento del devenir del año, el productor vende lo que tiene retenido, no lo puede aguardar un año más. Y aparte se dio una confusión, se dio precios de soja en el mes de marzo de $354 y precios de maíz de 220, con picos en abril de $250. O sea, se dio la conjunción de excelentes precios, un productor estoqueado en soja vieja y un productor recién cosechando el maíz con rendimientos de 10.000, 11.000 kilos y un precio de 230, 240, que te marca uno de los márgenes brutos más altos de la historia. Vos sabés, Pablo, que recién estaba pensando que Argentina puede entrar en default con el Club de París en 2 meses si no paga 2.400 millones de dólares, que es muy poquito en función de lo que acaba de recaudar por exportaciones del agro, básicamente, superando con holgura lo que se había liquidado el año pasado. La gran pregunta es, porque todavía queda mucho por liquidar, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con la actitud del productor en este sentido de acá a fin de año, poniendo en la balanza también el proceso electoral que se viene? Bueno, yo estoy haciendo una proyección de liquidación de divisas junio, julio, agosto en volúmenes de millones de dólares que podemos resumirlo en 2.500, 1.500 y 1.000 millones por mes en los próximos 3 meses. Y en septiembre el desierto. Septiembre, octubre, noviembre, yo creo que la actitud del productor ha demostrado históricamente que previo un proceso electoral, ya sean pasos primero y elecciones de Congreso de diputados y senadores después, el productor se sienta arriba de la soja porque la incertidumbre política, económica y cambiaria, y vamos a ver cómo resultan las pasos, es muy alta. No te olvides que el productor en el inconsciente piensa que el gobierno va a devaluar después de las elecciones, gane o pierda. Y los que están en el gobierno piensan que van a aumentar las retenciones después de las elecciones. O sea, fíjate el combo que hay, ¿no? ¿Por qué tiembla tanto el mercado? Te levantás a la mañana, subió 500, 600, 700 pesos el maíz. A la tarde te dicen que bajó 500 pesos el trigo. Es impresionante la inestabilidad que tienen los mercados. Te digo lo que está pasando, Alfredo. El mercado de Chicago está atrapado. Está atrapado. La posición comprada de los fondos de inversión, que cada vez que salen de la posición comprada vendiendo la contraparte, la liquidan con fuertes bajas en el mercado, y por otro lado, la realidad operativa del mercado, en donde tanto la cosecha de soja como de maíz en Estados Unidos, ¿sí?, no alcanza para recomponer existencias. Pablo, un placer como siempre, abrazo a la distancia. Abrazo, Pablo. Un gusto y buena semana. Y buen sábado para todos. Igualmente. Chau. Igualmente para vos. Pablo Adriani, en Del Sector Campo.
Y a continuación en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando, nuestro especialista en carnes en el mercado de Liniers de la Hacienda, Julio Boutet. Nos va a contar toda la información a continuación. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Culminó el cese de comercialización de Hacienda propuesto por la mesa de enlace el miércoles pasado a las 0 horas y los días jueves y viernes hubo actividad normal en el mercado de Liniers, más allá de un ingreso muy acotado que hubo también el mismo miércoles, jornada en la cual todavía, si bien continuaba el cese de comercialización, ingresaron poco más de 700 cabezas en el mercado, producto de la necesidad de algunos productores que tenían que pagar lotes de invernada que habían adquirido y necesitaban hacer la venta, además de también algunos lotes de consumo que estaban muy justos a puntos de pasarse. Con respecto al paro en sí, no llegó a generar faltantes de carne en diferentes puntos de venta como carnicerías o góndolas de supermercados por varias razones. En principio, porque el cese de comercialización, si bien en algunas carnicerías faltaron algunos cortes, se realizó sobre el cierre del mes de mayo, cuestión que influyó para que con una demanda mucho más restringida que lo habitual, como puede ser en la segunda o la tercera semana del mes, no haya tanta presión sobre las góndolas y sobre las carnicerías del conurbano y de Capital Federal. Y otro dato a tener en cuenta es que habitualmente por la cuestión climática que sufren los productores, que tiene que ver con lluvias que embarran los caminos y que no pueden transitar, la demanda, matarifes, abastecedores, supermercados, por lo general están comprados para 1 o 2 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ocurre que una semana llueven 3 días seguidos y no puede salir Hacienda de diferentes campos, por supuesto esos compradores, matarifes, abastecedores y supermercados tienen que tener ya carne guardada para poder abastecer a sus clientes. Entonces es sabido que por lo menos una semana de carne tienen todos los compradores. La extensión de este cese de comercialización generó que algunos que no previeron bien la situación no puedan llegar a sus habituales clientes y puntualmente en algunas carnicerías no falte totalmente carne vacuna, pero sí falten algunos cortes muy puntuales que fueron muy bien suplidos con pollo o con cerdo o algunos otros preparados. Con respecto a la actividad de jueves y viernes hubo volumen muy importante, prácticamente se acomodó todo lo que es la comercialización, pero esperamos también para la próxima semana todavía algunas entradas importantes y que terminen de acomodarse justamente en cámara los diferentes frigoríficos para continuar abasteciendo como corresponde y como lo hacían antes del paro a todos sus clientes. Y en Del Sector Campo, Male, empezamos a jugar con las redes sociales. Exactamente, Silvito. Estamos en todas las plataformas, @delsector.com, Facebook, Twitter, Instagram. Nos podés escribir y te leemos todos los sábados. Y vamos a Twitter. Utilizamos habitualmente esta red social, Male, para ver qué dicen los grandes protagonistas del sector con los grandes temas, los más importantes del sector agroindustrial. Y el primer tuit que vamos a ver en pantalla está Bolsonaro señalándote, Silvio, y dice: no seguiremos el ejemplo de Argentina con la carne. Y me mira y se ríe socarronamente. Personaje refractario, si los hay, Bolsonaro, ¿no? Pero la tiene clara en esto. Argentina fue por un camino, Brasil por el otro, por el opuesto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Argentina ha decidido cerrar por propio mérito las puertas a las ventas externas de carne vacuna. Brasil no aparecía en el mapa de las exportaciones de carne vacuna mundiales, por ejemplo en los 50, en los 60,
cuando Argentina participaba del podio de las exportaciones. Bueno, en el 2010, del 2010 en adelante, Brasil empieza a tomar protagonismo y a llegar a liderar con holgura las exportaciones de carne vacuna en todo el mundo. Va por otro camino. Lamentablemente, nosotros elegimos el opuesto. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla tiene que ver con los biocombustibles y dice lo siguiente: la advertencia del gravísimo impacto que las cámaras del sector acercaron a Massa. Parece la academia de política la Argentina a veces. Es como pegarse un tiro en el mismo pie. Hay un proyecto oficial que ya tiene votación en la Comisión de Diputados que implica pensar, proyectar, si esto obviamente avanza en ambas cámaras, una ley al 2030 que limita, que restringe los cortes de biocombustibles con las naftas. Esto implicaría que cierren muchas pymes, pequeñas y medianas empresas de gran envergadura, de gran infraestructura, con muchas inversiones en los últimos años, pero lo más doloroso es que se caerían miles de puestos de trabajo. @delsector.com. Recordá que estamos en todas las plataformas y te esperamos todos los sábados en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, integrante del Consejo Agroindustrial. ¿Cómo está, José? ¿Qué decís? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por participar de esta charla. En principio, quería preguntarte, José, porque yo lo interpreté como cierto mal humor del Consejo Agroindustrial para con el gobierno, teniendo en cuenta el puente de comunicación que se había dado en los últimos tiempos entre el Consejo y el Ejecutivo Nacional. Me imagino que tiene que ver con el cierre de las exportaciones de carne vacuna. ¿Va por ahí la cosa? Sí, tal vez no sea el adjetivo mal humor, sí una profunda preocupación. Creo que esto va por dos caminos. Por un lado, todo este esfuerzo que venimos de ambos lados, tanto desde el gobierno como desde el Consejo, gastando tiempo en ponernos de acuerdo en un proyecto de ley, con una visión, y en esto siempre lo nuestro es a mediano y largo plazo, no es el hoy, y que de pronto, por un lado, ese proyecto de ley que no avanza, que está trabado en algún lugar, no terminamos de entender dónde, y este sopapo, por llamarlo de alguna manera, que resulta el cierre de las exportaciones de carne, que lo que más nos preocupa de esto es que pega en la línea de flotación de cualquier proyecto a mediano y largo plazo que queremos tener como país serio y que intenta capturar oportunidades que nos da el mundo hoy, ¿no? Creo que ese es el tema. Y nos pareció prudente ayer, a través de una conferencia de prensa, alertar públicamente, tanto para el sector como para la política y el gobierno, esta preocupación. José, ¿esto tiene que ver pura y exclusivamente con la economía o tiene un tinte político también que impide que haya razonamientos lógicos? Porque uno puede entender que después de haberse vivido como se vivió hace 15 años atrás, una situación similar a esta, estemos otra vez a las andadas. Yo creo que aquí hay un cúmulo de cosas y, en primer lugar, lo que tratamos siempre nosotros de ser autocríticos, de tratar de ser empáticos, ¿no? En primer lugar, entender qué estamos haciendo mal desde el sector, que no somos capaces de comunicar el valor que se entrega a la comunidad económica en general. ¿Por qué no somos capaces de comunicar a la sociedad lo que significa toda la estructura agroindustrial? Y por otro lado, también ponernos en los zapatos de los que hoy gobiernan el problema que está teniendo, no solo por la pandemia, sino por un problema estructural que tiene la Argentina hoy, de lamentablemente profundizamos los índices de pobreza, de desempleo, con lo cual me imagino que en esta, trato de ser bueno siempre, ¿no? En ponerme los zapatos del otro, cuando se dan estas cosas echan mano a las primeras herramientas que lamentablemente han demostrado que no son eficientes. Bueno, en este sentido creo que nuestra obligación es redoblar el esfuerzo del diálogo y hacerle ver a nuestros políticos que ese no es el camino, que pasa por otro lado. José, como decís vos, yo ahora me pongo los zapatos del otro y te pregunto, con los zapatos del otro puesto,
si el Consejo Agroindustrial acercó en definitiva el proyecto que en su momento le había solicitado el mismo presidente de la Nación. Sí, claro. De hecho, es un proyecto que venimos discutiendo desde, diría, octubre, noviembre del año pasado, que hemos ido al detalle. Por eso lo que expresamos es la preocupación de qué es lo que está sucediendo que se frenó. ¿Por qué no está en el Congreso hoy? Y la preocupación pasa por varios ejes. Por un lado, porque este proyecto y estas medidas no implican una erogación para el gobierno, para el Estado, no implica perder recaudación, todo lo contrario. Este es un proyecto que, en primer lugar, lo que está estimulando es inversiones. En un momento, y esa es la otra preocupación, y así se lo explicábamos a los ministros, la oportunidad es hoy, en las puertas de la siembra de una cosecha fina, donde si dábamos estímulos para la aplicación de fertilizantes, compra de semilla fiscalizada, maquinaria agrícola, creíamos firmemente que había una oportunidad de mayor hectareaje sembrado. Pero bueno, creo que los avatares de la política y demás lo han frenado y, como dijimos también, somos resilientes, vamos a seguir insistiendo para que esto vaya adelante. José, ustedes lo tienen clarito, lo acabas de describir, acá no hay ninguna duda. Yo me imagino que lo que nos dijiste a nosotros se lo está diciendo a la teleaudiencia, se lo está diciendo también al gobierno. ¿Por qué pensás que actúan tan distinto? ¿No lo entienden? ¿No quieren entenderlo? No sé. Nos sorprende a todos la actitud del gobierno, porque algunos dicen que cuando se ha planteado esto, la mayor firmeza la tuvo la señora Paula Español, no precisamente ni el ministro Culfas y menos el presidente de la Nación. Yo debo de serte honesto y también a la audiencia, me encantaría saber cuál es el verdadero problema porque nos ayudaría a atacar la raíz del problema. Ir directamente a ese punto. No terminamos de entenderlo, por eso insistimos mucho y le estamos pidiendo, por favor, una audiencia al señor presidente para explicarles que, digamos, no es solo este tema puntual, porque aquí lo que más nos preocupa es, nos está pasando una oportunidad por delante de las narices y no solo no la estamos capturando, sino que nos estamos bajando de una oportunidad muy buena como fue abrir el mercado de carne, ¿no? Y que, para decirlo en palabras concretas, la oportunidad y la necesidad de crear empleo que tenemos en el país, porque la pobreza se la combate con empleo, no hay otra forma, generar riqueza, distribuir empleo, crecer nuestra economía, va a recaudar más impuestos. Ahora, no estamos capturando eso, pero estamos destruyendo un mercado de carne que nos costó horrores conseguir y que al cerrarlo va a destruir empleo, porque todos esos frigoríficos, las empresas que se prepararon para hacer las cosas bien y atender eso, tienen que comenzar a suspender personal o a despedir personal, que es lo que tenemos que evitar. En una situación crítica, no crecer en empleo, sino destruirlo, realmente es muy penoso. José, gracias, muchísimas gracias. No, un placer inmenso y a disposición. Gracias a ustedes por esta oportunidad. José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, integrante del Consejo Agroindustrial Argentino del sector campo. Y esto fue del sector campo. Nos encontraremos, Dios mediante, dentro de 7 días a esta misma hora. Esperemos que les haya gustado, que haya sido atractivo para ustedes e ilustrativo también para aquellos que por ahí no están tan empapados en este tema. A disfrutar del fin de semana.